Hola, muy buen día, profesor y compañeros. Somos el equipo que va a presentar diferencias entre intervalos de confianza, intervalos de predicción e intervalos de tolerancia y estimación de la diferencia entre dos medias. Mi equipo está confirmado por Aguilar Carolina, Canales Azalia y su servidora Janice Maite. Comenzamos. Primero vamos a ver lo que son los conceptos generales. Primero vamos a ver el concepto general de qué es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido de respecto a un parámetro poblacional con un determinado nivel de confianza, como se puede ver en la gráfica. El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos, que es 100%, y cada uno de estas muestras debe tener 1%. Las muestras independientes son distintas, contienen en realidad el valor desconocido. Ahora, ¿qué son los intervalos de predicción? Los intervalos de predicción es una estimación de un intervalo de valores en el que se producirá una observación futura con determinada probabilidad de lo que ya se haya observado. Ahora vamos a ver qué es un intervalo de tolerancia. Un intervalo de tolerancia es un intervalo estadístico dentro del cual con cierto nivel de confianza cae una proporción específica de una población dada. Ahora vamos a ver las diferencias entre los intervalos anteriormente mencionados. El intervalo de confianza es un intervalo de valores que probablemente contenga el valor de un parámetro de una población desconocido, tal como la media, con un grado de confianza específico. Vamos a tomar, por ejemplo, una empresa embotelladora de refrescos. Por ejemplo, el IC, que son los intervalos de confianza, de 95% del volumen de llenado promedio de las botellas de 375 mililitros es de 368 a 372 mililitros. Podemos estar seguros en un 95% que el valor real de la media del proceso se encuentra dentro de este intervalo. Ahora vamos a ver los intervalos de predicción. Este es un rango de valores para una característica de un producto que representa dónde es probable que se ubique una nueva observación individual con un grado de confianza específico. Ahora vamos a seguir con el ejemplo de las botellas. Por ejemplo, si el IP, que es el intervalo de predicción, del 95% del volumen de llenado promedio de las botellas de 375 mililitros es de 360 a 395 mililitros, podemos estar seguros en un 95% que la siguiente botella de la muestra tendrá un volumen de llenado que está dentro del intervalo. Ahora vamos a ver los intervalos de tolerancia. Los intervalos de tolerancia es un rango de valores para una característica de un producto que es probable que abarque donde se encuentra una proporción específica de la población con un grado de confianza especificado. Vamos a seguir con el ejemplo de las botellas. Ahora, para los intervalos de tolerancia, por ejemplo, si el intervalo de tolerancia de 95% para el 99% de la población de las botellas que deben contener un volumen de llenado de 375 mililitros es 358 a 381 mililitros, podemos estar 95% seguros de que el 99% de las botellas que se llenarán en el futuro tendrán volúmenes que podrán estar dentro de este intervalo. Ahora mi compañera Carolina Aguilar presentará un ejemplo de este tema. Hola, yo soy Carolina y yo les voy a explicar lo que es el ejemplo. El ejemplo es sobre el tema de intervalos de confianza y bueno, ahorita les presento las diapositivas para que se pueda explicar mejor el ejercicio. Bueno, ahora les voy a explicar un ejemplo sobre el tema de intervalo de confianza. Para comenzar, tenemos que definir qué es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza nos sirve para encontrar dos valores simétricos respecto a la media, que, bueno, en este ejemplo nuestra media es 0. Estos dos valores simétricos tienen que ser, por ejemplo, 1 y menos 1, o 2 y menos 2. Dos valores simétricos que dentro de se encierre un porcentaje que nosotros queramos conocer. Por ejemplo, entre qué dos valores está el 80% de la gente.
y a esto se le llama el nivel de confianza, ese porcentaje que nosotros queremos que haya entre dos valores simétricos. Ahora les voy a explicar lo que es el problema. Tenemos que el problema nos dice la duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se ajusta a una distribución n que son 48.000 y 3.000. Lo que debemos hacer es calcular el intervalo de confianza del 80%. Tenemos que nos dice el problema que es una marca de neumáticos que de media los neumáticos duran 48.000 kilómetros y se tiene una desviación típica de 3.000 kilómetros. Entonces nos piden encontrar entre qué dos valores queda el 80% de los neumáticos. Estamos buscando dos valores que queden dentro del 80% de la población. El problema nos dice que la media es de 48.000, por eso en la gráfica se marca lo que es la media, que son los 48.000, y entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las zetas en la distribución normal que encierre el 80% de la población, y luego ya usaremos lo que es la fórmula para tipificar y poder convertir los resultados y así poder resolver el ejercicio. Okay. Primero debemos buscar lo que es el intervalo de confianza del 80%. Buscamos los valores que encierren el 80% como dentro, como adentro, lo que está remarcado de azul es el 80%. Por fuera nos queda lo que es el 20%, porque 80 más 20 son los 100, el 100%. Entonces tenemos que alfa es el 20%, lo cual se divide entre el lado izquierdo y el lado derecho, que nos viene quedando el 10% de el lado derecho y 10% del lado izquierdo. En la tabla de distribución normal solo nos dan lo que es el área que queda por debajo de un valor. Así que en el fondo buscamos un valor que a su izquierda deje el 80% y el 10% de lo que es el triangulito de este lado. Entonces sería el 80% más el 10%. Y esto nos viene quedando el 90%, que convirtiéndolo nos queda que es 0.90, y ese valor lo buscamos en la tabla de distribución normal. Ok, es que es lo que les comenté, que es el 80% más el 10%, que nos viene quedando el 90%, y este valor es el que vamos a buscar en la tabla de distribución normal, que aquí la tenemos, y como no tenemos como tal el valor 0.90, agarramos el que está más cerca, que viene siendo el 0.8997, ya que el número que le sigue se pasa. Entonces, nuestro valor nos quedaría como 1.28. Y bueno, ahora vamos a convertirlo esto al ejercicio que tenemos, que vamos a ocupar esta fórmula. Entonces ponemos la fórmula de tipificar, y ahora tenemos que nuestra media es de 48.000, que es lo que vamos a convertir a datos en los kilómetros que duran los neumáticos. Entonces utilizamos la fórmula de tipificar, y lo que haremos es destipificar, porque nosotros ya conocemos el valor de z y lo que queremos conocer es el valor de x. Por eso vamos a despejar x, y ahora tenemos la fórmula de menos 1,28, que que es el valor que nos dio en z de nuestra tabla de distribución normal, y lo que no conocemos es x1.
y eso es lo que nosotros queremos hallar. Entonces, como el 3000 está dividiendo, pasaría multiplicando, y el menos 48.000 que está restando, pasa sumando, y entonces eso nos queda como resultado de x1, que es 44.160. Y bueno, ese mismo proceso se va a hacer, pero ahora con el valor de 1.28, y nos queda como resultado de x el 51.840. Oh, pero aquí hubo un error, era x2. Y bueno, esto ya es como resultado, esto ya lo podemos interpretar, y nos queda que el intervalo de confianza del 80% de los neumáticos que duran entre 44.160 y 51.840 kilómetros, que ya es nuestro intervalo de confianza del 80%, y así se representa. Y bueno, aquí ya se es todo, así es como se resuelve este problema, y ya. Ok, ahora vamos a ver el tema 2 muestras, estimación de la diferencia entre dos medias. Primero que nada, vamos a hablar qué es una muestra. La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones se interesa que una muestra sea representativa, y para ello debe escogerse de una manera adecuada y aleatoria. Como se puede ver en la imagen, se muestra que todo el círculo azul es la población, que son las personas que van a hacer una encuesta, y el círculo naranja es la muestra, o sea, son las personas que seleccionaron como para ver qué resultados, o sea, tiene que ser lo más aleatorio posible para que sea buena el resultado. Si tenemos dos poblaciones con medias mu1 y mu2 y varianzas de 1 y 2 respectivamente, el estadístico debe dar un estimador puntual de la diferencia entre mu1 y mu2, que es la media de la muestra de la población 1 menos la media de la muestra de la población 2. Por lo tanto, para obtener una estimación puntual de mu1 menos mu2, se seleccionan dos muestras aleatorias independientes, una de cada población, de tamaños n y n2 respectivamente, claro, y se calcula la media de la muestra menos la media de la muestra de la segunda población, la diferencia de las medias muestrales. Evidentemente debemos considerar la distribución muestral de X, de la media de la muestra menos la media de la muestra 2. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión me tocó presentar respecto a dos muestras, estimación de la diferencia entre dos medias. En esta ocasión explicaré el desarrollo del siguiente ejercicio, que nos describe lo siguiente. Se llevó a cabo un experimento donde se compararon dos tipos de motores, el A y el B. Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron experimentos con el motor tipo A y se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A y 75 con el motor tipo B. La gasolina utilizada y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A fue de 36 millas por galón y el promedio para el motor B fue de 42 millas por galón. Calcule un intervalo de confianza del 96% sobre la media de B menos la media de A, donde la media de A y la media de B corresponden a la media de la población del rendimiento de millas por galón para los motores A y B respectivamente. Suponga que las desviaciones estándar de la población son 6 y para los motores A y B respectivamente. Bueno, nuestros datos son los siguientes. Tenemos que nuestro intervalo de confianza es del 96%. Al realizar las operaciones, tenemos que alfa es 0.04.
para poder sacar el valor en la tabla de Z, tenemos que hacer la siguiente operación, que nos dice que Z alfa entre 2 nos indica que el resultado buscado en la tabla de Z nos da que es 2.05. Nuestro N1 son los 75 experimentos del motor B y la N2 los 50 experimentos del motor A. En este caso, nuestro rendimiento promedio A es de 36 y nuestro rendimiento promedio B es de 42. Esto también se puede traducir como la media de A y B. Bueno, también tenemos que nuestra desviación estándar es de A es de 6 y la desviación estándar de B es de 8. Nos basaremos en la siguiente fórmula, que es la que nos indica que se puede realizar para estos problemas, bueno, para la estimación de las medias, ya que tenemos los valores de la desviación estándar. En este caso, tenemos que se resta primeramente la media de 1 menos la media de 2, seguido de la resta o la suma, en dado caso de que sea del otro lado, del intervalo de confianza sobre, multiplicado de la desviación, la desviación estándar al cuadrado 1 sobre N1 más la desviación estándar al cuadrado 2 sobre N2 y del otro lado también. Entonces, pues simplemente nos queda sustituir nuestros datos. Tenemos que la media 1 menos la media 2 da como resultado 6, ya que es el rendimiento promedio A menos, el rendimiento promedio B menos el rendimiento promedio A. Entonces, de ahí tenemos que nuestro intervalo de confianza, como habíamos mencionado anteriormente, es 2.05. Seguido, tenemos que nuestra desviación estándar 1, en este caso lo tomaríamos como del motor B. Nos indica que es 64, ya que nuestra desviación estándar B es de 8 y son 75 experimentos, lo que es nuestra N1, más la desviación estándar al cuadrado 2, que en este caso sería la desviación estándar del motor A, que nos indica que es 6, en este caso es 36, entre los 50 experimentos que se realizaron. Esto es, todo este experimento es la raíz cuadrada, de toda esta operación. Entonces, se hace la misma operación del otro lado, sin embargo, en lugar de el menos del lado de 6 menos 2.05 es más. Entonces, al sustituir los datos de toda esta operación, de toda esta fórmula, nos da que nuestro resultado sería 3.43 entre 3.43 y 8.57, y ese sería nuestro intervalo de confianza de la media de B menos la media de A. Y sería todo de este ejercicio. Ahora mi compañera Canales Cesalia va a presentar un ejemplo sobre este tema. Ahora mi compañera Canales Cesalia va a presentar un ejemplo sobre este tema.